Buenas tardes, Lourdes. Hola, buenas tardes. Vale, perfecto. Bien, pasamos a la siguiente comparecencia en este grupo de trabajo por un pacto social por la educación en Andalucía y recibimos a doña Lourdes Jiménez García, que es maestra de primaria y premiada con el premio al mejor docente de España en primaria en el año 2019. Tiene usted la palabra por un tiempo de unos 15-20 minutos máximo para plantear lo que considere oportuno y luego le plantearán preguntas a los distintos portavoces y tendrá otro momento para responder conjuntamente a lo que le planteen. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente del Parlamento y señoras y señores parlamentarios. En primer lugar, pues me gustaría darles las gracias por esta oportunidad para trasladarle una serie de propuestas y reflexiones de mejora para nuestro sistema educativo andaluz. Mi discurso va a ir encaminado principalmente en la etapa de infantil y primaria, puesto que es la que mejor domino y creo que puedo aportar desde mi práctica real de aula. Y voy a pasar por 4 puntos principales en este discurso. Voy a comenzar con el primero, que hace referencia al gran pacto que la educación necesita en nuestro sistema, un pacto en el que todos los poderes políticos y la comunidad educativa puedan llegar a un acuerdo para que haya una ley de calidad que perdure en el tiempo, porque no podemos tener un sistema educativo que ha pasado ya por 7 leyes, que cambia cada 4 o 5 años su forma de ver la enseñanza, obligándonos a modificar a los docentes las programaciones, los registros de evaluación y sobrecargándonos de esa burocracia para luego decirnos muy pocas cosas diferentes a las que la ley anterior tenía, ¿no? Esos cambios insustanciales que se reflejan en más papeleo a veces y un trabajo pues carente de una utilidad pedagógica para una mejora en el alumnado. Las leyes educativas de antes, desde mi punto de vista, pretendían dar una respuesta a una aportación curricular teórica y académica, porque los niños y niñas de aquella época venían cargados de unos valores muy grandes, de unas competencias para la vida, porque hacían deporte a diario jugando en la calle con sus vecinos del barrio, porque practicaban los cuidados familiares cuidando a sus hermanos pequeños, porque ayudaban en las labores del campo, ¿no? En la recolección del huerto, en el cuidado de los animales, charlaban con sus vecinos y sabían mucho de aprendizaje intergeneracional, pero no tenían aún acceso a esa cultura teórica que hoy sí que tenemos. Por lo tanto, mi cuestión es clara, ¿no? Hoy en día pasa justo lo contrario a todo eso. Tenemos a golpe de un pantallazo y a teclear un botón o una pantalla toda esa información teórica al acceso de nuestros niños, pero todo aquello que antes tenían en esa escuela o ese aprendizaje para la vida de la calle, hoy en día presentan carencias. Por lo tanto, no podemos tener una escuela en el siglo XXI que se parezca a la del siglo XIX, porque justo ocurre lo contrario en ella, ¿no? Los niños de hoy acceden al mundo de una manera totalmente distinta, a golpe de pantalla, tienen la información y quizá la escuela de hoy necesita dotarles de competencias, de herramientas y habilidades para enfrentarse a ese mundo real en el que quieren trabajar y tomar partido. Es muy importante que trabajen juntos, no sentados de uno en uno, sino en trabajo cooperativo, aprendiendo a debatir, a poner ideas en comunes y a ir creando pues, su personalidad, ¿no? Y su espíritu crítico. Pero a veces los tiempos que la Administración nos marca y la excesiva burocracia de las que ya le hablaba antes, que se nos exige, nos impide trabajar fomentando este tipo de metodologías de trabajo por proyectos, de gamificación o aprendizaje-servicio, porque si ya estas metodologías de por sí requieren un gran tiempo por parte del tiempo libre del profesorado, imagínense cuando le sumamos toda esa cantidad de burocracia excesiva, pues se pierde mucho tiempo de esa programación innovadora. El siguiente punto que me gustaría hacer referencia es en los cambios en la formación inicial del profesorado. Creo que para cambiar la educación debemos cambiar la forma en la que se enseña a las personas que van a enseñar, ¿no? Debemos contemplar mejoras en los planes de formación y de estudio de magisterio, para que no ocurra, como dice muchas veces Tonucci, que cada vez que sale un maestro la escuela retrocede 20 años porque lo único que hace es seguir reproduciendo planes de estudio antiquísimos. Y muchas veces ocurre esto ciertamente. Si buscamos cambios en la enseñanza, debemos comenzar por ahí, esa es la base, cambiando esa formación de esos futuros docentes, para que conozcan no solamente de forma teórica muchas metodologías innovadoras, sino que aprendan a llevarla de forma práctica a las escuelas, ¿no? Para que tengan grandes competencias digitales, para que tengan una gran inteligencia emocional y para que estén preparados de forma práctica, más que teórica, para intentar ya desde ese magisterio detectar y transmitir la vocación y el valor de esta profesión tan importante para nuestra sociedad. El tercer punto que quiero tratar es el acceso a la profesión docente. Yo plantearía un acceso, y cuando hablo de acceso me refiero a las oposiciones,
al cuerpo de magisterio público de la escuela pública, yo plantearía un acceso que contemplase un examen teórico, por supuesto, pero que fuese tipo MIR, para que no quedase ninguna duda al acceso de la subjetividad de quienes corrigen. Y luego lo que me plantearía sería crear una prueba de actitud, o no sé cómo denominarla, o vocacional, porque a veces el mejor maestro no es el que mejor nota teórica tiene, sino aquel que tiene esas competencias, actitudes y empatía con el alumnado, ¿no? Entonces he hecho en falta un tipo de prueba de actitud que pudiese demostrar la vocación docente. Y finalmente, por supuesto, pues esos exámenes orales explicando qué van a trabajar en sus programaciones, cómo lo harán y para qué, porque muchas veces nos centramos en introducir los elementos curriculares que debe tener la programación, pero perdemos de vista otras cosas muy importantes que son qué voy a trabajar, para qué y cómo voy a atender a mi alumnado. Y esa innovación, esa creatividad y esa originalidad y atención individualizada también creo que debería premiarse y que no está dentro de esos ítems a la hora de evaluar a los futuros docentes. En este sentido, también deberíamos cambiar la selección de los equipos directivos, evaluando no solamente que pasen o tengan el curso para ser directores o que tengan una capacitación teórica, sino más bien que miremos su currículum anterior y cómo han trabajado siendo docentes, compañeros de sus compañeros, para que sean unas personas que ejerzan un rol que permita y fomente la creatividad, la innovación y que además sean dinamizadoras y empáticas. Contagiando a sus compañeros en lugar de frenándoles, ¿no? Creo que eso es tremendamente importante, porque flaco favor nos hacen a veces esos equipos directores a la administración y a los docentes en ese camino, ¿no? Y otra idea que yo planteo de mejora es que el alumnado y también quizá el profesorado de los centros concertados debería ser asignado siguiendo los mismos criterios de selección que en los centros públicos. Y yo planteo esto porque a veces formamos guetos en ciudades grandes entre los colegios concertados y públicos, y creo que si perseguimos en nuestra comunidad una escuela de todos y para todos, con la máxima calidad que nuestros niños y niñas se merecen, creo que ese también es un apartado para el camino, ¿no? Y luego he ido un poco rápido porque me quiero centrar en el último punto, que creo que es el que más tiene relación con la labor de a pie, de a día que vivimos los docentes en el aula, y creo que para empezar, hago una reflexión muy importante, que creo que no podemos tener a los niños y niñas durante 13 años de su vida escolarizados de forma obligatoria, y cuando terminen decirles o que son unos grandes, están muy bien cualificados para ir a la universidad, o que son un fracaso escolar. No podemos resumir esto porque tenemos gran parte de culpa en esas dos categorías, ¿no? Yo creo que los planes de estudio no pueden ir encaminados en que nadie suspenda, porque últimamente cada vez que sale alguna reforma educativa lo que queremos es bajar el porcentaje de niños suspensos. Yo creo que deberíamos ir encaminados más bien en que todos aprendan a pesar de que no aprueben. Y quiero especificar esto. Yo creo que en la sociedad son necesarias todas las profesiones, para mí son todas importantes, pero creo que todos los niños que pasan por la universidad no aprueban. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en que todos los alumnos que pasan por el colegio aprueben? Quizás sea más importante que nos preocupemos de que aprendan, y quizás algunos no aprenderán conceptos teóricos porque no tendrán la motivación o por sean las razones que sean, pero lo importante para mí sería que todo el alumnado, cuando pase ese periodo de 13 años escolarizado, sea una persona que pueda proyectarse en la sociedad con unos valores, con unas competencias comunicativas, sabiendo hablar en público, echando un currículum y teniendo unas destrezas y habilidades para enfrentarse a ese mundo real, vaya o no a la universidad, haya o no aprobado, que es bien diferente aprobar que aprender. Eso en primer lugar. Y partiendo de eso, yo he detectado, o yo considero que hay 3 grandes errores en nuestro sistema. El primero de ellos, que yo creo que existe no solamente en el sistema como currículum y como leyes, sino también en el profesorado y en las familias, ¿no? Porque todos somos el sistema y todos tenemos parte de responsabilidad en ello. Yo creo que el primer error es que creemos que el fin último de la enseñanza es crear alumnado que vaya a la universidad. Y yo pienso que deberíamos cambiar esa meta en la educación y pensar que nuestro último fin es crear seres cargados de valores que sean capaces de hacer una sociedad más tolerante, más abierta, más empática, respetuosa y coeducada. Eso es lo importante, porque yo creo que la escuela no debe verse solo como transmisora de conocimientos teóricos, sino como transformadora social, ¿no? Si queremos cambiar toda esa sociedad de la que estamos hablando, que hay guerras, que hay machismo, que hay poca igualdad, debemos tratar desde el colegio al colegio como transformador social. Otro error que creo es que a veces perseguimos desde la escuela tener a todo o tratar a todo el alumnado por igual, cuando en realidad todos son diferentes y cada niño posee un talento que lo hace único,
pero si enseñamos del mismo modo a todos y evaluamos de la misma forma a todos, estamos apagando estrellas, que es lo que yo llamo, porque estamos impidiendo que la escuela detecte el talento de cada niño y lo potencie. Eso es muy importante. Por otro lado, pienso que los centros de educación especial deben existir porque los colegios ordinarios no están lo suficientemente preparados para atender al alumnado con esa diversidad funcional, pero creo que deberían tener muy en cuenta la estabilidad de su plantilla y más en estos centros específicamente. Incluso yo hablo de poder seleccionar al profesorado de forma muy específica, por su cercanía al centro, por su vocación y por sus cualidades para trabajar con este tipo de alumnado tan específico, ¿no? Porque además sabemos que estos niños y niñas presentan unas dificultades que requieren y necesitan de una rutina y de un apego con un maestro que les aporte estabilidad y confianza. Luego, por otro lado, creo que habría que replantearse las aulas TEA, esas aulas que realmente no son inclusivas, para mí son parches para trabajar las dificultades del alumnado, pero no producen inclusión. Sí atención, no inclusión, porque tienen presencia, estos niños requieren, o para mí sería ideal, que tuviesen una presencia casi completa en sus aulas de referencia y que tuviesen en esa aula una participación activa, planteándosele actividades que no solamente vayan encaminadas a la gran mayoría de los niños que son capaces de realizar las actividades de ese tipo, sino que tengan un amplio abanico de tareas variadas que se adapten a todas las capacidades que hay en la clase, ¿no? No podemos confundir el apoyo o el refuerzo y las adaptaciones individualizadas con la inclusión. Son dos temas muy, muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, solo planteando esas tareas que nos llevan a lo mecánico, a lo reproductivo y a las tareas escritas, copiosas y memorísticas, pues estamos, como decía antes, apagando estrellas y, por supuesto, no estamos incluyendo. Y el tercer gran error que considero que hay en el sistema es que intentamos separar la diversión del aprendizaje cuando realmente el juego es el derecho de la infancia y además es la experiencia más importante de la vida, porque como saben ustedes, casi todo lo que aprendemos en nuestras vidas lo hacemos a través del juego o la experimentación, incluso en la edad adulta, ¿no? Por lo tanto, hay que darle más tiempo a la manipulación, a la experimentación y a la práctica para poder trabajar desde diferentes inteligencias y perspectivas cada contenido que hay dentro del currículum. Decía Piaget que un niño y una niña no juegan para aprender, pero que curiosamente mientras que lo hacen aprenden, y creo que ahí está una de las claves que tenemos que seguir en la escuela, ¿no? Para no enrollarme mucho, voy a ir directamente a lo que pienso que debe mejorarse en el sistema y para comenzar me gustaría hacer referencia a que la educación debería no solo comenzar por la educación infantil, como ya lo hace, sino crecer, evolucionar, y mirándose en ese espejo de la educación infantil, que para mí es la etapa más importante del sistema educativo, planteando un sistema que yo lo denomino sistema muelle, porque yo plantearía la educación como un sistema que conecta la infancia con la salida de la etapa de primaria, de forma espiral, es decir, que no esté separado cada etapa con un escalón que se nota claramente el corte, sino que vaya de forma progresiva, como una espiral, subiendo en contenido, pero que el trabajo conecte y sea muy parecido al de la etapa de educación infantil. Y yo me basaría pues en sus principios de globalización, de inclusión, de socialización, de autonomía y de juego. No deberíamos intentar que la educación infantil copie la rigidez de las etapas superiores, sino todo lo contrario, ¿no? Hay un cambio muy brusco entre esa etapa, cuando llegan los niños a primaria, creo que es el primer momento en el que empiezan a adormecerse y a aburrirse. Y yo planteo una serie de preguntas. La primera, ¿por qué de repente son tan necesarias las asignaturas diferentes? ¿Por qué de golpe obligamos al alumnado a cambiar de grupo de trabajo cooperativo a trabajo individualizado? ¿Por qué empezamos a premiar lo mecánico y memorístico por encima de lo creativo y lo artístico? ¿Por qué son tan necesarios los deberes reproductivos en casa? A los niños hay que inculcarles el valor del esfuerzo, por supuesto, pero no necesariamente con tareas mecánicas. Y por último, ¿por qué clasificamos las materias en áreas de primera y en áreas de segunda, quitándole valor e importancia a las artes escénicas, plásticas, a la música y la educación física una vez pasamos a la etapa de primaria? Les estamos diciendo a los niños de repente que la educación infantil no servía para nada y que la sociedad en general premia unos talentos porque cree que son mejores que otros. Precisamente ya conocemos todos las sobradas intervenciones de la neurociencia con sus cientos de investigaciones que ya ha demostrado que esas materias no solamente son arte inspiradoras, muy completas, que permiten trabajar con tareas que conectan contenidos multidisciplinares y de todas las áreas y de forma transversal,
sino que además conectan con un aspecto cerebral que incide tremendamente en el desarrollo no solo de la creatividad, sino de la motivación, y que modifican ese estado neuronal, favoreciendo ese aprendizaje significativo. Por lo tanto, no entiendo ese hecho de asignaturas troncales y el resto de áreas, ¿no? Incluso hasta las evaluaciones se nos exige que todo en las asignaturas troncales y el resto de áreas, ¿qué pasa con ellas? ¿Y por qué la carga lectiva es mayor en unas que en otras? Todo eso sería una cuestión a debatir, ¿no? Ya durante la pandemia, además, hemos vivido meses de confinamiento en los que la escuela se ha tenido que reinventar. Y justo ahí creo que ha quedado también de manifiesto que esas materias que consideramos como marías en nuestro sistema son la gran María del sistema, ¿no? Porque han demostrado que son capaces con tareas globalizadas, conectar todos los contenidos de forma divertida y sacando el aspecto más creativo y original de nuestro alumnado. Por lo tanto, creo que no solo hay que premiar la capacidad que está asociada a la memoria, a ese coeficiente intelectual que hace referencia a lo memorístico, a la actividad a corto plazo, sino que hay que basarse también en otro tipo de tareas que premien otro tipo de inteligencia. Algunas de las medidas que venimos reivindicando el colectivo y que yo he tenido a bien poder presentar hoy, pues son una de ellas. Para mí sería interesante, sobre todo en la etapa de primaria, hacer fusión de materias, porque a veces no es bueno tener tantos profesores que desestabilizan al alumnado y sobre todo tantas materias, ¿no? A veces se pueden agrupar los contenidos y creo que eso deberíamos de copiarlo de la educación infantil. Luego he puesto que creo que, puesto que si analizamos los contenidos del currículum, y creo que todos los podemos hacer, vemos que cada año se repite lo mismo, deberíamos simplificar no solo la cantidad de contenidos que se trabajan por curso, para en lugar de ofrecer una cantidad enorme de teoría que implique podamos profundizar bien en la misma, ¿no? Prueba de ello, creo que ahora tenemos la prueba, dentro de unos días, las evaluaciones iniciales que realizamos al alumnado y que nos muestran una escasa asimilación de los contenidos explicados en cursos anteriores. Se vienen repitiendo año tras año esos contenidos y, sin embargo, están muy poco asimilados. Esto es porque algo falla, ¿no? Por supuesto, creo que deberíamos también plantearnos no solo reducir la cantidad de esos contenidos, sino el planteamiento de cómo están esos contenidos planteados. Y ver que podamos trabajarlos con mayor calidad, menos contenidos y mejor planteados, para trabajarlos con una proyección aplicada, no solamente teórica, ¿no? Creo que sería algo muy positivo. Esta reducción de contenidos teóricos pues nos permitiría trasladarlos, como ya digo, con más calidad, explicándolos no solo desde la perspectiva teórica y mecánica y escrita, sino desde diferentes propuestas innovadoras que permitiesen ponerlos en práctica y trabajarlos de forma competencial. Ese aprender a conocer, a aprender a hacer, a ser y a vivir juntos que tanto demandamos. Los colegios deben ofrecer un amplio abanico de posibilidades que permitan aprender a comprender y manejar la sociedad real. Tener una radio en clase, un huerto escolar, un gallinero, aprender cocinando a través de juegos de mesa y de aprendizaje-servicio, para mí no debería ser algo anecdótico que sucede en algunos centros, sino que debería ser algo obligatorio. Si estamos siempre hablando de que las mayores carencias en educación son en la resolución de problemas, en la oratoria, pero realmente ¿qué ponemos para ello, ¿no? La escuela no puede estar en la periferia de la sociedad. Creo que la escuela es la sociedad y que la sociedad debe ser la escuela y que, por lo tanto, todo lo que se transmita en la escuela, esos contenidos, tienen que tener una aplicación práctica para y por la sociedad, ¿no? Pienso que los libros de texto de las editoriales, este cheque libro famoso que se financia, para mí está genial, pero creo que había que cambiar el planteamiento de esos libros de texto y que fuesen los propios docentes que están en las aulas de a pie los que seleccionasen esa forma de presentarlos en el libro de texto y qué contenidos y cómo se van a presentar, ¿no? Creo que ese libro es un gran recurso de aula, pero un recurso más, no se nos olvide, y que nos puede servir como apoyo y como un acompañamiento, pero que no debe ser nuestra guía, ¿no? Y que, por supuesto, para mí deberían ser globalizados, porque es la forma de que sirvan como ese acompañamiento al trabajo competencial y por proyectos que se hagan en el aula. Muchas veces vamos apresurados por terminar esos temarios o vemos a maestros que intentan terminar el temario del libro de texto y en el camino se dejan un montón de competencias sin trabajar, ¿no? Y un montón de aplicaciones prácticas de esas teorías sin trabajar. Sí que es cierto que han podido terminar de forma teórica todos los temas, pero si hacemos un examen competencial al alumnado al final del curso sobre todos esos temas, yo creo que muy poquitos niños han asimilado realmente un aprendizaje significativo de ese contenido trabajado. Entonces habría que planteárselo. Para mí es muy importante tener recursos digitales suficientes en calidad y cantidad en los centros,
Por supuesto, no tengo que decir que para mí la escuela presencial es la única que entiendo. Creo que los recursos digitales deben ser siempre para mejorar, acompañar e impulsar la educación, pero nunca para sustituirla. Creo que está claro que la educación presencial, no solamente por la aportación académica, sino por la aportación socializadora, ¿no? Y por la aportación de emociones en el alumnado, no se puede sustituir. Pero creo, como decía, que a los colegios les falta dotación en recursos digitales en cantidad y calidad, y que, por supuesto, tener esos recursos digitales no va de la mano de aplicarlos bien. Como decía antes el compañero de un grupo parlamentario que hablaba de que tener esos recursos digitales para poder dar esas clases magistrales, pues creo, yo también opino lo mismo, que tener esos recursos digitales deberían servir pues para aplicar otra forma distinta de evaluar y otro tipo de formas de hacerle llegar el contenido al alumnado, ¿no? Para mí es importante disminuir la ratio, por supuesto. No es lo mismo aportarle a 15 alumnos una clase que aportársela a 30, porque, entre otras cosas, si pensásemos que los 30 son iguales, pues diríamos iguales a 15 que a 30, pero es que no lo son. Cada niño es diferente, tiene un tiempo distinto de aprendizaje, una capacidad distinta y, por supuesto, pues es inevitable decir que la ratio debe bajarse. Para mí es muy importante tener un orientador, un monitor, un logopeda, un maestro de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje a tiempo completo en los colegios. Venir unas horas semanalmente, como ocurre en mi centro, sirve de muy poquito, ¿no? De muy poquito si no se está a tiempo completo, porque hay alumnado que lo necesita durante toda la jornada. Y para mí sería también muy importante, en la medida de lo posible, contar, si no a jornada completa, por unos tiempos durante la semana, con un trabajador social y un profesional sanitario, para atender a alumnados con riesgo de exclusión social y con patologías crónicas, porque muchas veces hay alumnados que necesitan atención de medicamento rescate. Y este medicamento rescate, pues muchas veces se nos explica a los docentes cómo aplicarlo, pero realmente creo que no es suficiente con esa explicación, ¿no? Habría que tener una formación, no solamente una explicación de cómo hacerlo. Luego, para mí es muy importante que la participación de la familia en los centros no se reduzca a las fiestas o celebraciones de las efemérides, sino que sean parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo e hija, que su participación no dependa de un equipo directivo que lo permita o no la permita, o que esté de acuerdo o no con ella, sino que por norma se establezca que los docentes deben contar con la familia para promover proyectos que reúnan el esfuerzo de toda la comunidad educativa, ¿no? Creo que esa es una forma también de potenciar el valor de la figura del docente en la sociedad, acercar a la sociedad para que lo conozca el funcionamiento de la escuela, ¿no? Y luego, pues plantear bien el bilingüismo en los centros. Creo que también es fundamental, que el bilingüismo es necesario, por supuesto que lo es, pero creo que había que plantearlo bien, porque creo que no está bien planteado del todo. Hay muchas cosas que se pueden cambiar a nivel docente, por supuesto, no todo depende de la administración, hay que hacer una reflexión también como maestro, pero hay otras muchas que requieren de unas pautas claras y de una inversión económica fuerte por parte de la administración. La educación, sin duda, es la base de un país, solo basta que los poderes políticos pues así lo transmitáis, y para que esa labor tan importante que desempeñemos sea respetada socialmente, porque también echamos en falta ese respaldo y ese respeto, ¿no? Ojalá dar clase al aire libre, invadiendo espacios naturales dentro y fuera de la aula, no solo sea algo anecdótico de ahora porque está el virus, sino que se plantee como norma el hecho de invadir espacios inspiradores, no solo dentro de los centros, sino también fuera, ¿no? Porque la escuela no es un recinto, no es un espacio físico, y esa teoría creo que está anacrónica, y la escuela está en cualquier rincón donde se genere una oportunidad de aprendizaje, en el contexto próximo, en el barrio, en la familia, y que la educación es acción, es movimiento, es afecto, es contacto y es aprendizaje en directo, socializando. Es evidente que el mundo ha cambiado, que la normalidad no va a volver, por eso precisamente debemos aprovechar todas estas reflexiones que nos aporta esta pandemia y también esas aportaciones que ya veníamos reivindicando el gremio docente desde hace muchos años atrás, ¿no? Creo que es momento, y ahora lo estáis demostrando, lo están demostrando ustedes, haciéndonos participar en este pacto por la educación, de poder repensar entre todos, entre los poderes políticos, las familias y todo el gremio docente, una nueva educación de calidad. Esa educación que se merece nuestra comunidad autónoma, que además sabe más que nadie de cultura, arte y talento, ¿no? Porque siempre hemos sido cuna. Imaginemos cómo sería una escuela, y termino con esto, que tuviese una ley educativa pactada y buena, que perdurase en el tiempo, que permitiese al gremio docente tener unas programaciones innovadoras, elaboradas y que perdurasen en el tiempo, a pesar de ser flexibles, pero que no tuviesen que estar elaborándose año tras año. Eso permitiría a los docentes
además, si redujésemos la carga burocrática, todo ese papeleo innecesario, todos esos sistemas de recogida de evaluación innecesarios, eso permitiría a los docentes que estuviesen mucho más motivados, que dedicasen todos sus esfuerzos a generar proyectos competentes, competenciales y divertidos, innovadores, atractivos para su alumnado, teniendo más tiempo para la familia y para el intercambio de buenas prácticas entre ellos mismos, que muchas veces no tenemos tiempo ni para hablar entre nosotros mismos docentes de buenas prácticas e intercambiarlas, ¿no? Apenas nos vemos por los pasillos y siempre es a carrera, ¿no? Por rellenar papeles. Y me gustaría también hacer referencia, por último, a que las plantillas de los docentes deben ser más estables. Los maestros no podemos ser números para la administración. Debemos ser plantillas mucho más estables en la medida de lo posible. Muchas gracias por el esfuerzo que están poniendo y para mí pues estoy a su plena disposición en todo lo que me requieran. Gracias, señora Jiménez. Ahora pasamos al turno de los portavoces de los diferentes grupos. Tiene la palabra la señora Piñera del grupo Vox. Gracias, señora Jiménez, por esta intervención que ha tenido tan profusa y tan amplia, pero muy acertada, porque ha puesto de manifiesto lo que otros comparecientes han venido diciendo aquí, la necesidad de un pacto para que haya una estabilidad en la educación, la necesidad del cambio en el acceso a la profesión docente, el tema de los currículums, la metodología. Al fin y al cabo es eso, la sociedad ha cambiado y hay que cambiar los contenidos, no los contenidos, bueno, las formas más bien de darlos y la necesidad de que un alumno salga pues aprendido y para la sociedad sea útil y él mismo se encuentra reconocido. La educación infantil, desde luego, es el área donde empiezan todas estas crecimiento, quizás el área más importante, ¿no?, en la educación. Me quedo con lo que ha dicho de que tiene, pero esto ha sido siempre, tienen poca cabida lo que son las artísticas, las plásticas, la música, cuando está demostrado que abre más el horizonte y la mente para capacitar, está más capacitado el alumno para otras asignaturas pues, de otro tipo, ¿no? Ha hecho una reflexión sobre los libros de texto, que este tema no se ha tocado aquí mucho todavía. No sé si es cambiar el planteamiento para que los profesores tengan que intervenir en la construcción de los libros de texto, o es mejor que cada colegio, si conociendo al alumno y eso, tenga los libros de texto que hacen desde sus propias plataformas, que también está emitido, sobre todo, bueno, pues viendo las asignaturas, dándole más contenido a unas o a otros y diversificándolo. Eso es algo que queda ahí y poco más, porque lo ha dicho, ha explicado muchísimas cosas y de ahí iremos tomando nota. Muchas gracias. Gracias, señora Piñero. Tiene la palabra el señor García, de Adelante Andalucía. Muchas gracias. Gracias por su participación, por su intervención. Creo que ha tocado muchísimos temas y me parece muy interesante el enfoque que está planteando. Por destacar algunas cuestiones, yo creo que un aspecto que se ha demostrado que hay que repensar es el bilingüismo. Personalmente pienso que el bilingüismo es un desastre ahora mismo. No funciona, no ahora, sino desde hace ya muchos años, ni es bilingüismo y desde mi punto de vista es más una selección del alumnado en función de otras cosas que más que bilingüismo. Hay una cuestión que usted ha señalado, y la necesidad de un cambio metodológico y de currículum. Enseñar, me ha llamado la atención y creo que es muy interesante el valor que usted le da a los aprendizajes competenciales y de la vida diaria relacionados con el hogar, con los cuidados, cómo eso también desarrolla una serie de habilidades y competencias imprescindibles. Yo creo que tenemos que darle una vuelta, y la necesidad de un cambio metodológico. Habla usted de la importancia de aprender jugando. Yo creo que tenemos que darle vueltas a eso, porque sin duda hace falta otras metodologías, pero para eso no vale solo con que en la norma anime y incite a nuevas metodologías, sino que tiene que haber algo más.
No vale solo con que en el determinado decreto de currículum se hable de eso. Yo creo que tenemos que, por un lado, dar recursos, cambiar la organización de los centros y de alguna forma también valorar, y digo incluso valorar económicamente al personal que haga innovación, que haga nuevas metodologías, que cambie, que tenga nuevas experiencias. O sea, habrá que pensar algo de eso. Y después es muy importante la estabilidad de las plantillas. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Si no, no sé muy bien cómo se pueden desarrollar proyectos en un centro sin la estabilidad de las plantillas. Ha dicho algo muy claro, y es que para la consejería los docentes son números y eso no puede ser. Y después, pues, subrayo la importancia de la inversión económica y los recursos, si no, a ver cómo hacemos todo esto. Nada, muchísimas gracias, creo que ha dado con claves muy importantes desde la experiencia más directa y creo que tenemos que recoger mucho. Muchas gracias. Gracias, señor García. El turno de palabra para la señora Sánchez, del Grupo Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, me alegro mucho de conocerla y bienvenida a este grupo de trabajo. Gracias por el tiempo dedicado. De todo lo que usted ha aportado, que además es verdad que lo han aportado también otros comparecientes, de lo que debe de ser la educación del siglo XXI, ya tenemos una idea general y creo que bueno, pues se acercar fundamentalmente, recortar contenidos que ya están fuera de la realidad, que la escuela es la sociedad, y sacarle la parte práctica a ese contenido. De esa metodología, que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, de extraer de infantil y alargarla a lo largo de las etapas. Eso creo que nos está quedando encima de la mesa por parte de muchísimos comparecientes, pero hay unos retos para conseguir esto. Entonces, para mí, por ejemplo, me preocupa cómo conseguir realmente para una educación por proyecto, una educación por ámbito, una formación por ámbito, incluso por aprendizaje-servicio, cómo no se trata de obligar, pero sí demostrar o decirle al profesorado que ese es el camino, porque yo como directiva me encontré ese problema. ¿Cómo decirle al profesorado que el camino es trabajar en equipo y no la libertad de cátedra exclusiva que tú tienes, que también, pero que siempre vamos a sacar más trabajando en equipo? ¿Cómo conseguirlo? De los equipos educativos. Lo que usted ha dicho, ¿quién forma mejor al profesorado? ¿El profesorado que está actualmente en el ámbito universitario, o es necesario facilitar ese acceso, esa promoción vertical para que maestros referentes también puedan ser docentes y formadores de otros maestros? Puestos específicos. Y he puesto esta palabra porque es fundamental. Usted habla de centros de educación especial, de personal que esté específicamente formado para eso. Ya desde nuestro grupo pensamos que ya no solo en centros de educación especial, en muchísimos centros de Andalucía es necesario un profesorado que conozca bien la problemática de un determinado grupo de alumnos y que la sepa atender y tenga una formación, y que ese profesorado además pueda permanecer, y eso lo permitía el puesto específico, que a lo mejor hay que darle una vuelta. Autoelaboración de materiales frente al libro de texto, fomentar eso desde la Administración. Y el tema de las plantillas docentes, son números para la Administración. Bueno, yo le preguntaría, ¿cómo se puede fomentar la estabilidad de las plantillas? Porque tenemos unos límites. Primero, sacando las vacantes y hacer plantillas de funcionamiento, y usted de eso sabe porque es directora. Cerrar las plantillas de funcionamiento de los centros. ¿Qué pasa con el concursillo? ¿Fomenta esa estabilidad de la plantilla o no la fomenta? Quisiera ponerle esto porque, como sé que tiene su doble perfil también de directora, hacerle estas consultas. Muchísimas gracias. Gracias, señora Sánchez. Tiene el turno de palabra por el Grupo Popular el señor Ruiz. No, voy yo. Bueno, gracias, presidenta. Bien, señora Jiménez, pues muchísimas gracias por la exposición completa, clara, con un enfoque que es muy interesante y que yo además comparto. Al final queremos escuchar a aquellos profesores, docentes, maestros que estáis ahí a pie de aula. Algunos de aquí lo somos también, pero estamos ahora mismo aquí de excedencia y queremos escuchar a lo que estáis haciendo, ¿no? Esa idea de poner en valor y de compartir esas buenas prácticas ha salido también aquí con otros comparecientes, algún tipo de plataforma. Nosotros lo estamos empezando a hacer aquí en este pacto educativo, trayéndoos a que nos contéis.
Comparto la falta de estabilidad, el exceso de burocracia, la falta de flexibilidad, que no podemos tratar a todos por igual. Cada uno tiene su talento y tenemos que descubrirlo y potenciarlo. Son claves interesantísimas que has dado. No se puede separar la diversión del aprendizaje. Y me ha encantado esa idea de que tenemos que aprender de infantil. O sea, las etapas superiores tienen que aprender de infantil para que los niños no se aburran. No podemos premiar solo lo memorístico. Y decías que tienen que aprender aunque no aprueben. Fíjate, yo ahí matizaría casi que deberían aprobar solo si aprenden, no si memorizan y luego vomitan unos contenidos que después olvidan. Creo que tenemos que ligar esa superación, ¿no?, de una evaluación a un aprendizaje real, no simplemente a una prueba que a veces pues, no tiene mayor trascendencia. Has hablado de los libros de texto como herramienta, que es una más, y una idea interesante. Si se financia esa herramienta, pues a lo mejor el docente tiene que elegir si va a usar o no esa herramienta y en qué medida, y a lo mejor lo que hay que financiar son los recursos que vaya a utilizar realmente en el aula, y no necesariamente un libro de texto que además, si no, la administración está dirigiendo demasiado hacia un recurso. Con lo cual esa idea me parece muy interesante y tomamos nota. Y que hay que cambiar la forma en la que se enseña a los que van a enseñar, es decir, el acceso a la función docente, y apuntabas también a la función directiva. Una prueba de acceso que demuestre esa vocación docente, yo añadiría también la habilidad para dar clase. Yo ahí te quiero hacer la pregunta, ¿no? Expláyate, ¿cómo podría ser esa prueba? Aterriza o danos ideas sobre qué podríamos trabajar en esa prueba que demostrara la vocación docente, yendo más allá las habilidades, como de hecho también se hace en otros países de nuestro entorno. Y decías, para terminar yo, una frase que te he cogido, que aprender de otra forma, o incluso dar clase de otra forma, no debería ser lo anecdótico, debería ser lo normal. Tenemos que poner en valor esa experiencia innovadora, esas buenas prácticas docentes, y tenemos que fomentar, ¿no?, e incentivar, valorar a quienes así lo hacen. Bien, pues creo que desde la Administración es una idea que tenemos que llevar a cabo. Entonces también te devuelvo esa pregunta, de cómo podemos hacerlo, cómo podemos incentivarlo, qué cosas concretas desde tu punto de vista, ¿vale? Entonces, con respecto a la prueba de acceso a la función docente y con respecto también a poner en valor esas prácticas del profesorado que así lo está llevando a cabo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Señora Jiménez, tiene 5 minutos para la réplica. Gracias. Vale, muchas gracias. No sé si voy a ser capaz de recoger todas las respuestas a las preguntas. Ya, si tienen, pues ustedes me dicen la que me he dejado. Voy a empezar por una de las primeras que me planteaban, que era, yo pienso, para resumir, que creo que esto es un reto de todos. No se trata de que nos hayan invitado y le demos una lista de tareas para ustedes. Creo que es un reto de todos. Y para mí creo que es fundamental que destaquemos que todo esto, este trabajo que pretendemos hacer, es algo a largo plazo, no va a ser algo inmediato, por supuesto. Primero porque, como decían ustedes, ¿cómo hacemos para que todo el profesorado trabaje por proyectos? Bueno, es verdad que desde la Administración hay que bajar la ratio, hay que cambiar la burocracia, hay que hacer un pacto político de Estado, hay que dotar de recursos digitales y recursos materiales, y ahora llega la parte de los docentes, que también es muy grande esa parte, pero yo creo que por eso precisamente hay que cambiar primero la formación de esos futuros maestros, hay que cambiarla desde ya. Y en esa formación yo contaría o pensaría en contar con los propios maestros que estamos en cada etapa educativa, ¿no? Y ahí entra también una de las últimas preguntas que se me decía, cómo incentivar el valor del maestro innovador. Pues no hace falta tampoco que nos estén premiando, nos den premios sociales, eso a nosotros nos da igual. Pero imaginaros que cogemos a los maestros de cada etapa, que son grandes innovadores, que se dejan la piel en el aula, aunque se la dejen todos, pero me refiero cambiando o saliendo del círculo habitual de confort de dar clase, ¿no? Y por qué no cogerlos y llevarlos también al magisterio para que den buenas prácticas a los futuros maestros, y para que de forma práctica, ¿por qué no esos docentes? Y sería otra forma también de detectar la vocación, no empiezan a trabajar ya en el aula desde el primer curso de la universidad.
no empiezan a trabajar esas buenas prácticas y a llevarlas a la práctica. Quizás así podríamos ver, o ya desde el inicio veríamos qué maestros sí que tienen esas capacidades y habilidades y cualidades vocacionales, ¿no? Sería una forma de detectarlas y tenernos en cuenta, como decía antes, para que sea algo espiral, para que sea algo muelle, esté toda la educación conectada. Y una de esas conexiones sea pues que también los profesores que trabajamos en cada etapa educativa podamos intervenir en la universidad, ¿no? Partiendo de ahí, de ese cambio de esos maestros que están forjándose para ser futuros docentes, deberíamos también tener en cuenta que al reducir toda esa burocracia, que al facilitar todos esos recursos, al bajar toda esa ratio, también vamos a conectar con un profesorado pues que esté más predispuesto a trabajar de esta forma, ¿no? Y luego, otro aspecto muy importante, si también además tenemos en cuenta esos equipos directivos que ya son conciliadores, que ya contagian, que ya innovan, como os decía, es algo a largo plazo. Evidentemente no va a ser un cambio de educación de aquí al próximo curso. Debe ser algo que poco a poco se vaya cociendo para que, cociéndose a fuego lento, se haga de aquí a 15, 10 años, ¿no? Y tengamos un sistema pues mucho mejor del que estamos planteando ahora mismo, ¿no? Yo hablaría también de que habría que ampliar la formación a los docentes que ahora mismo ejercen, ¿no? Porque ya hemos hablado de los que están formándose para serlo, pero de los que ahora mismo ejercen. Yo plantearía una formación obligatoria, presencial y de calidad, y que fuese en el tiempo estipulado para ello, ¿no? Porque muchas veces se deja a que cada docente en su tiempo libre se forme, ¿no? Y creo que no debería ser así, porque hay muchos docentes que están movidos por inquietudes, pero hay otros muchos que están acomodados y están en su círculo de confort y no quieren aprender cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué no le obligamos a que se vayan actualizando a los nuevos tiempos, de forma obligada, de forma presencial y de calidad? Eso creo que sería también muy interesante. Y sobre todo ahora en el tema de la competencia digital, que ha dejado al descubierto que había muchos profesorado que no la dominaba, ¿no? Por otro lado, me habían preguntado por la estabilidad de las plantillas. Bueno, yo ciertamente acabo de coger el cargo de dirección y estoy un poco aterrizando en todo ello, pero creo que no sé de qué manera concretamente podríamos hacerlo, pero pienso que, por ejemplo, ha habido una movilidad dejando vacantes al descubierto que no han podido ser cubiertas por profesores ya funcionarios sin destino, que están provisionales y que han tenido que desplazarse a lugares muy lejanos de sus sitios habituales de domicilio, y esas vacantes se han cubierto ahora por personal interino. Entonces, ese es un aspecto que también tiene muy descontento al gremio docente, ¿no? Ese ir y venir. Es verdad que el concursillo, por una parte, ha posibilitado que algunas plantillas tengan mayor estabilidad, pero por otra parte no, ¿no? Entonces, no sé de qué forma podríamos plantearlo para evitar que las plantillas docentes pues tengan esa poca estabilidad. Y creo que también otra parte de estabilidad la dan los equipos directivos, al permitir trabajar de esta forma, al permitir que los maestros se encuentren en un ambiente agradable de trabajo, porque muchas veces son los propios profesores los que cambian de colegio porque no se encuentran en el ambiente adecuado en su centro. Entonces habría que evaluar no solamente un aspecto, sino un conjunto de aspectos, ¿no? Y luego, no sé qué más me habían preguntado. Me hablaban de... Es que no recuerdo bien qué más me habían preguntado. Si me quieren refrescar algo... Decían que yo me centraba mucho en el aprendizaje real para la vida. Yo pienso que yo hablo mucho de un método que llamo APV, que es aprendizaje para la vida, porque creo que en la vida necesitamos hablar en público, necesitamos cocinar, necesitamos relacionarnos con los demás. Entonces, ¿por qué no hacemos de forma... Yo en mis clases las doy cocinando, hago teatro, tenemos huerto, tenemos una radio. Entonces, yo hablaba de que eso no fuese algo anecdótico que yo hago, ¿no? Creo que eso debería ser algo que se permita, que esos recursos no los tenga yo que costear con mis recursos económicos propios, sino que los centros tengan un huerto, tengan una radio, que posibiliten ya y den esos recursos, además de la formación adecuada para poder trabajar en ese ámbito. Casi todos los años, cuando vemos las memorias de autoevaluación de los centros, lo que más falla son la resolución de problemas y la oratoria. Pero realmente, ¿cómo se ataja eso? Sobre papel todo cabe, pero realmente la práctica, ¿cuál es? Hay que tener media hora diaria para la oratoria, pero realmente cómo la proyecta cada centro, cada curso, cada tutor, cada maestro. ¿Realmente se está trabajando la oratoria de forma práctica? Todo eso hay que verlo, ¿no? Y no sé qué más me dejo, si me dejo algo que me hayan preguntado. Muchísimas gracias. Creo que la prueba vocacional, me habían preguntado por cómo pasar la prueba vocacional. Para mí sería muy importante, creo que
como decía antes, que desde el primer curso ya se esté trabajando con ese alumnado que va a ser futuro profesorado en los centros, ¿vale? Eso es paso número 1. Y paso número 2, creo que una prueba de oposición sería que se trasladase in situ al colegio a ese futuro docente y se le hiciese pasar una prueba de actitud con el alumnado, ¿no? Quizá no en un día, quizá a lo mejor requiere de más días, ¿no? Para que aplique distintas metodologías y para que podamos, pues como decía antes el juez Calatayud, meter a un inspector que se haga pasar por un compañero y podamos evaluar ciertas cosas. Creo que eso sí que requiere de una pues evaluación más extensa, que no sea quizá en un examen que dure 1 hora, sino quizá que durase días, ¿no? Pero creo que echo de menos que quizá ese valor a la vocación, ¿no? y a la capacitación para empatizar con el alumnado. Muchas gracias, señora Jiménez. Gracias por sus aportaciones y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Creo que este es un primer acercamiento y le aplaudo la idea y la actitud, porque creo que escuchar al gremio docente pues, es uno de los principales pasos para poder ir dando pasitos en pequeño, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted.